Bueno, pues a mí me da muchísimo gusto recibir aquí en este estudio a Ricardo Sodi, el expresidente del Poder Judicial del Estado de México. Sobre todo, me da gusto saludarte. Gracias Ricardo. Gracias, Adela. El tema que, pues yo creo que nos interesa muchísimo a todas y debería interesarle a todos, ¿no? Que son estas medidas de protección por juzgado en línea para mujeres víctimas de violencia. Cuéntanos, Ricardo. Fue una novedad la que se instaló en el Poder Judicial del Estado de México, generar juzgados en línea que trabajen 24 horas, 7 días a la semana, los 365 días del año, porque hemos detectado que la violencia feminicida que trasciende a tragedias, la privación de la vida o lesiones a las mujeres, si se para a tiempo, si se contiene a tiempo, es una muy buena medida de prevención. De hecho, los números hablan por sí mismos. Desde que se instaló el juzgado de órdenes de protección en línea. ¿Cuánto tiempo tiene? 8 de marzo de este año. Okay. 8 de marzo. Unos meses, pues. Un par de meses. Se han generado aproximadamente 297, cerca de 300 medidas de protección en línea. Y los tribunales ordinarios más o menos tienen otro tanto, 293 en materia familiar y 26 en materia penal. Si la sumamos, son más de 610, 620 casi medidas de protección en línea que pudieron haber generado una tragedia. Un desenlace fatal. Creo que la construcción de una nueva masculinidad pasa por difundir precisamente este tipo de medidas, por eso agradezco mucho la invitación. No, al contrario. Porque tenemos que darlas a conocer, que las personas sepan que cuentan con estas medidas. El procedimiento es muy sencillo, evidentemente tienen que ir a la gente del Ministerio Público. El Ministerio Público decreta medidas provisionales, inmediatamente las ratifica un juez, que las tiene que ratificar un juez. Y posteriormente se comunican al agente del Ministerio Público, pero todo eso son 3 horas, cuando mucho, lo que transcurre en todo ese trámite, y a veces menos. Ahora, ¿son ministerios públicos que han recibido entrenamiento para esto? Sí. Todo este porque esquema, luego uno pasa por tanto los jueces, por una doble victimización cuando tanto van al los jueces como Público. los ministerios públicos han recibido un tratamiento especial en atención de violencia de género, en trato con las personas, capacidad de gestión, mediación, también algún entrenamiento para atender a las víctimas en estado de shock, que es como llegan las víctimas a la agencia del Ministerio Público. Y inmediatamente están en línea y los jueces tienen que resolver en las siguientes horas o minutos cuando el asunto es muy delicado. Y las medidas que se dictan son muy oportunas. Por ejemplo, no es que se salga la víctima de la casa, sino se salga el agresor. Claro. Porque eso es lo que debe ser. Aunque sea me dicen, es que aunque sea la casa del agresor, aunque sea la casa del agresor. Claro, si él es el que está cometiendo. Por eso se necesita una orden judicial. Porque el Ministerio Público tendría posibilidad de dar medidas de protección con policía, con lo que sea. Pero ahora, con la medida de protección que confirma un juez, se pueden tomar otras medidas. Por ejemplo, la retención de documentos. Parece mentira, pero una forma de violencia contra las mujeres es la retención de documentos. No te doy el pasaporte. O tu acta de nacimiento. O tu acta de nacimiento. O tu credencial de elector para que no puedas conseguir un trabajo, cualquier trámite. Híjole. Y los retengo. No, a ver. El juez ordena la entrega de esos documentos, entrega pasaportes, entrega de todo lo que tenga documentos de identidad que deben obviamente facilitar esa acción libre de la mujer frente a una agresión masculina que desde luego pues tenemos que ir abatiendo. Por eso comunicar estas medidas es importante, van en incremento, la gente empieza a tener confianza en que está funcionando tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial, y se trata obviamente de una nueva sinergia de colaboración entre un organismo autónomo que es la Fiscalía del Estado de México y el Tribunal del Estado de México. Entonces, unos estamos presionando al otro ente para que el asunto continúe, y la Escuela Judicial es la que da los cursos de formación. Es que la verdad es que la violencia de género es uno de los grandes problemas de este país. Así es. Y de las grandes asignaturas pendientes, ¿no? El presidente decía ayer que el número de feminicidios, por ejemplo, y de violencia de género había aumentado porque antes pues no se registraba como tal. Yo no estoy segura de que sea eso. La verdad es que pues la violencia de género está ahí, y ahora con la pandemia pues no, hay datos que pues registran y documentan que ha habido un aumento
importante, ¿no? De violencia, pero está la violencia política, pero está de todo tipo. Todo tipo de violencia. Incluso el tema del feminicidio, hubo hace tiempo un debate que debía de hacerse violencia, o sea, homicidio o lesiones calificadas por razón de género. Y otros decían, no, tiene que haber feminicidio. Yo soy de esa idea. Yo también, sin duda, claro. No solamente es un tipo penal, sino es una bandera de lucha que unifica todos los esfuerzos hacia la construcción de una nueva masculinidad, pero también hacia la reivindicación de derechos de la mujer y que sepa que tiene protección. Entonces yo creo que es muy importante. Decían, es que es muy difícil configurar un feminicidio. Pues capacitarse mejor, claro, hacer mejor investigación y no modificar las leyes en función de la dificultad. Eso no debe ser. Tenemos que capacitar a nuestros operadores de justicia, tanto de procuración como de administración, para que sepan cómo configurar ese delito, para que puedan integrar los elementos de prueba y sobre todo las medidas de protección es poner una suspensión, un alto, para que la violencia no crezca. Si la violencia no crece, entonces se puede prevenir un poco este fenómeno del feminicidio. Lo que pasa es que es una violencia que va siempre incrementándose, que no se detiene, y ante la pasividad de la víctima... Cuantitativamente y cualitativamente. Y cualitativamente. Y es agresión física, verbal, emocional, retención de documentos, y eso deriva después en una agresión ya física, lesiones y posibles feminicidios, lo cual es muy delicado. Ahora, me decías esto, todo el proceso tomaría 3 horas, por ejemplo. Más o menos. ¿Cómo inicia? Digo, para quienes nos ven y nos escuchan. Duraba 15 días, 20 días. Y entonces ya podía haber pasado una tragedia. ¿No? Pues, sí. O sea, entonces conscientes de eso, vimos que la solución era la oportunidad. Al principio empezamos resolviendo el caso en 8 horas. Eficientamos los procesos, mejoramos la capacitación, hay más conciencia de los jueces y de los ministerios públicos y hemos bajado el proceso a menos de 4 horas, ya estandarizado. El que resuelve en más de 4 horas ya recibe una amonestación y lo hemos logrado bajar a menos de 3 horas, en ocasiones minutos. ¿Cómo empieza este proceso? La persona que es víctima de violencia tiene que acudir a una agencia del Ministerio Público. Tiene que ir físicamente porque es complicado no hacerlo, a menos de que tuviera obviamente una firma electrónica judicial y lo podría hacer en línea porque ahí tenemos obviamente certeza de quién lo está pidiendo. Okay. El tema de no hacerlo por teléfono es de identidad y certeza. Okay. Pero tiene que ir a la agencia del Ministerio Público, tiene que ser recibida. Ahí es el primer problema que puede haber de que un Ministerio Público no tenga la capacidad o la atención o la empatía. Esos son problemas Ahora, de hecho. Pero que existen, sin duda. Hay no gente, los podemos soslayar. O sea, no. yo tengo pues información y mujeres que me lo comparten siempre de que llegan al Ministerio Público y casi que si no llegan sangrando les dicen no. Pues no, ¿dónde está? No, exactamente, pues exactamente. No. Ahí lo que hemos nosotros buscado es que esa capacitación, y hay una fiscalía especial, y la fiscal es extraordinaria, es una mujer extraordinaria, Dilcia García Espinosa de los Monteros, extraordinaria mujer y servidora muy comprometida, y ella está pendiente de todo esto, capacitando y actuando conjuntamente con el Poder Judicial. Sin duda ese es un primer filtro, pero tienen que ir, pedir, aunque sea, oiga, es que está muy agresivo, está borracho, está ebrio, me quiere agredir, ya no quiero regresar a mi casa. Ah, no, a ver, regresa a la casa con la protección de la policía y el que se va... No regresa sola. No regresa sola, regresa con protección y además con una orden judicial que le permite, si es necesario, que el señor abandone el inmueble como medida provisional. Ya después veremos si la persona exageró, si no exageró, si es real o no es real, pero de momento se para. Okay. De momento se para. Yo creo que es lo más importante que haya una suspensión de esa violencia. Se para de momento, ya después averiguamos. Ya después se les da obviamente el derecho de réplica de la audiencia al supuesto agresor. Al probable agresor, y él tendrá que dar sus pruebas, sus argumentos, sin duda. Pero de momento hay un detente, hay un parar esa violencia, y posteriormente se abre un espacio para revisar, modificar o incrementar las medidas de protección. Y eso es posible. Las víctimas pueden también posteriormente, ya que ingresan al circuito judicial, sacar su firma electrónica judicial, el Tribunal Electrónico y ya no tendrían que estar yendo. Ok, es que hay muchos comentarios que me gustaría compartir contigo, Ricardo, si me permites. Dice, hay muchísima gente
Dicen, a una amiga le pasó, a alguien cercano. Dice, fue hace unas semanas, lo primero que hacen es decirle, ¿pero estás segura? Porque es el papá de tu hijo y lo vamos a encerrar. Y entonces, pues claro, esto empieza a llenar de miedos, de dudas, de culpas a la mujer que está siendo violentada, ¿no? Claro. Desgraciadamente, el entorno social en que se da una violencia familiar está llena de estereotipos. Inclusive hay las violencias, si vemos los niveles y los municipios donde se dan más, por ejemplo, Tlalnepantla, Ecatepec, es donde hay más. Y en otros lugares donde hay un nivel socioeconómico quizá un poco más elevado, se oculta. Hay temor social. Sí, porque la violencia no respeta, ni, hay temor, ni grado de educación, ni de... Personas que vivan en la abundancia y haya violencia, y una violencia inclusive a veces hasta más dramática que en otros lugares. Quizá las personas han ido soltándose un poco a denunciar, pero el solo hecho de tomar la decisión de denunciar, la presunción que debemos de tomar, y es la instrucción y la capacitación que se le da a los jueces, una mujer que está dispuesta a denunciar eso y romper eso, hay que creerle. Definitivamente. ¿Verdad? De entrada hay que creerle. Luego ya después, sí que luego averiguas. Ya después averiguamos, pero de entrada hay que creerle. Una persona, una mujer que recibe una agresión de cualquier naturaleza, sexual, física, como a los niños, hay que creerles. Sí. Entonces, de entrada se capacita a las personas para que se crea en ellas, para que se les dé a su palabra, a su sola palabra, sin una sola prueba, se le dé plena credibilidad y se tomen las medidas para evitarlo. Y ya después iniciamos el proceso, revisamos, vemos. Pero mientras tanto, el agresor no está ya durmiendo con el enemigo, ¿no? Es un proceso, por eso me interesa mucho comunicarlo, porque tenemos que cambiar la actitud de los servidores públicos, tenemos que cambiar la actitud de las víctimas de violencia familiar, tenemos que cambiar la actitud de los hombres, que también son proclives a esa violencia familiar, que se sepa que ya no van a ser no hay impunidad, impunes, ¿no? Que hay estos mecanismos, y entre más los difundamos, más vayamos progresando. Sin duda va a haber críticas, a lo mejor va a haber comentarios, me pasó ayer y no me hicieron caso, así como lo dice Sodi, puede ser. Pero la cuestión es comunicarlo más, revisarlo más. Tenemos nosotros una unidad de quejas que se llama Operam, que la pueden presentar por internet, por teléfono, por la aplicación que tenemos del Poder Judicial que se baja gratuitamente. Que en este caso no es solo para violencia, para cualquier cosa. Cualquier cosa, pues, se filtra la información y tenemos un personal muy capacitado para recibir las quejas ciudadanas, las recomendaciones, las sugerencias, que además son muy útiles porque nos permiten a nosotros rectificar el rumbo, ver dónde estamos fallando, y todas las instituciones tenemos áreas de oportunidad. Lo importante es conocerlas y atenderlas. Una pregunta, dicen que si este programa es para todo el país. No, es únicamente para el Estado de México. Para el Estado de México. Es únicamente para el Estado de México. Ojalá otros tribunales de otras entidades lo tomen. Y yo con muchísimo gusto les comparto información, programas, esquemas, todo. Se los doy. Bueno, porque además son del Poder Judicial, y eficaz, pero son finalmente esto se cubre con recursos públicos, está a disposición de otras entidades. Y de hecho tenemos mucha colaboración con muchas entidades. Y hay un espíritu, por ejemplo, Quintana Roo, Querétaro. Ciudad de México. También, muchísimo con Ciudad de México, tenemos mucho intercambio. Hemos creado a través de la Comisión de Tribunales un espacio que se llama Compartir las Buenas Prácticas. Entonces, cuando algo nos va bien en el Estado de México o les va bien en Nuevo León, pues lo comparten con el Estado de México. Y nosotros tenemos esa información y acudimos a los tribunales hermanos para hacerlo. Porque creo que esto se debe de copiar las buenas prácticas, respetando su autoría y reconociéndole, por ejemplo, a Nuevo León, que tiene un sistema muy eficiente en control de actuarios y notificadores, que nosotros lo queremos también imitar. Que se exporte, ¿no? Claro, todos los estados. Y nosotros, el Tribunal Electrónico, que ha sido muy exitoso en el Poder Judicial del Estado de México, las medidas de protección en línea, el combate a los feminicidios, está a las órdenes de todos los tribunales del país para compartirles nuestras experiencias, nuestros métodos de trabajo, hasta los programas cibernéticos que se les pueden, que todos han sido desarrollo interno del Poder Judicial. Han detectado, porque yo creo que esto es algo que desde que pues se ha insistido tanto, ¿no? Y esta campaña de que las mujeres denuncien, ¿no? Una campaña que tiene muchos años y que siempre insistimos en ello, que las mujeres denuncien, ¿no?
que luego se arrepienten. Bien, es posible, de hecho, por eso los temas de mediación y conciliación, estos tipos donde hay asimetrías, no deben de prosperar, porque cuando una mujer se arrepiente y dice, vamos a llegar a un acuerdo, ese acuerdo es asimétrico, porque ya ganó el agresor. Al momento en que la sienta a tomar un acuerdo así, sin la intervención de una autoridad que ponga las cosas en orden, ya ganó el agresor, ya la sometió. Entonces, por eso ese sentimiento social de culpa que a veces llega a las personas, oye, ¿y los hijos? ¿Y qué van a decir tus hijos? Que estás acusando al papá. Y que son temas que debemos de rebasar para construir de verdad. No, ¿qué van a decir tus hijos cuando ven que el papá agrede a su madre? ¿No? Al revés, al revés, papá, cambia. Porque además son conductas aprendidas. Son conductas de estereotipo, aprendidas, fomentadas durante mucho tiempo. La cultura del machismo es terrible y eso nos debe de hacer reflexionar a que debemos de construir una nueva masculinidad. Yo soy papá de 3 hijas. Justo ayer hablábamos de eso. De 3 hijas. Entonces, mis hijas son muy proactivas. Tengo 2 abogadas y un ingeniero químico. Y son muy proactivas en esos temas, claro. ¿no? Y bueno, pues yo he entendido. Y aprendido, y aprendido de ellas el cambio de muchas cosas. Que me dicen, papá, a ver, no seas prejuicioso con esto, con aquello, con más allá, porque los tiempos cambian. Y si uno está en contacto con los jóvenes, y además yo soy, además de tener el honroso cargo, ser presidente del tribunal, no he dejado de ser profesor universitario. Y estás constantemente. Estoy constantemente con jóvenes, con los cambios, con la nueva actitud, con la nueva forma de pensar, de estudiar, de presentarse a clases vía remota. Es una evolución permanente y creo que es muy sano tener la mente abierta y escuchar. Y además que el hombre entienda de todo lo que se ha perdido en la vida, ¿no? Por estas actitudes machistas, misóginas, violentas, ¿no? Claro. Alguien me pregunta por aquí que si es el hombre el que está siendo violentado, que si también puede acudir a ustedes. Bueno, que se da, pero en menor caso. Se da en menor caso. Y también cuando hay violencia familiar, hombres pueden acudir a recibir la protección del tribunal, claro. Por supuesto, nada más que tiene una dinámica diferente. Ahí no se ordena la medida. La salida de la... Inmediatamente, ¿no? Ni se ordena la salida de la mujer, sino que se abre una audiencia y se escucha a las partes. Porque es una dinámica diferente. O sea, no podemos tratar igual a fenómenos desiguales. Tenemos que tener un tratamiento especial para las mujeres. A las mujeres, cuando se violenta su intimidad, su aspecto familiar, su seguridad, se les debe de creer de inicio. A los hombres tienen que aportar las pruebas. Ya. Pero también se les atiende, por supuesto. Sí, también. Bueno, para la gente que está interesada, antes de que pasemos a otro tema, tengo unos minutos, me interesa saber y hablar contigo, Ricardo, si me lo permites, de la ley de amnistía. ¿Cómo no? ¿A dónde conocer este programa? ¿Dónde acudir? ¿Qué hacer? Bien, en el Estado de México tenemos una ley de amnistía muy novedosa. Por primera ocasión, se planteó a nivel nacional una ley de amnistía que no es la tradicional ley de amnistía. Amnistía viene de amnesia, de perdón, de olvido. Pero esta ley de amnistía tiene varios objetivos. Primero, despresurizar los penales de delitos de bajo impacto, que son robos menores, etcétera, que por una política criminal inadecuada, las penas se fueron incrementando. Hoy por el robo, nada más para poner una muestra, una persona que se mete a una tienda de conveniencia y se roba un paquete de 6 cervezas, la pena mínima son 8 años, 6 meses de prisión. La mínima. Entonces, ¿qué ha hecho ese fenómeno de incrementar las penas sin ninguna racionalidad? Incrementar la violencia. Porque es la persona que decide robar, por lo que sea, va a ir dispuesta a todo, porque si lo detienen, va a estar 8 años, 6 meses en la cárcel. Y son escuela del crimen. En el mejor de los casos, si se va a un procedimiento abreviado, 5 años, 6 meses, pero no alcanza beneficios, va a tener que compurar cuando menos 4 o 5 años de cárcel o 3 años y medio de cárcel. Entonces, las personas están dispuestas a ser violentas por el incremento de penas. Entonces, ese primer grupo, donde se han decretado más de 1,160 amnistías en lo que va de marzo a la fecha por parte del Poder Judicial del Estado de México, que es un programa local. Hay otra ley de amnistía federal que no conozco y no sé sus informaciones. Okay, esto es en el Estado de México. Nada más en el Estado de México. Y ha sido en esa parte muy exitoso. Se les da una nueva oportunidad, se han hecho ceremonias muy bonitas donde las personas se reintegran. Algunos de ellos quizá vuelvan a delinquir, quizá,
pero ya no tendrán esos beneficios. Ya se les dio una oportunidad, la sociedad les da una nueva oportunidad. Okay. Después, la misma ley de amnistía prevé que se analicen casos de amnistía para delitos de alto impacto, secuestros, extorsiones, homicidios. Esos tienen que tener un tratamiento muy diferente. Pues sí. Porque tienen que ser muy bien estudiados, muy bien cuidados, tienen que ser, primero tiene que haber una recomendación de una comisión de derechos humanos local o nacional, o de un tribunal internacional, pero se tienen que estudiar con mucho cuidado. Porque si uno le pregunta a una persona que está detenida, oye, ¿fuiste culpable? Te va a decir, no. Sí, claro. No. Claro. Hay unos tan cínicos que dicen, de esto, no. De otro sí, así es que no me quejo. Pero este no. Pero este no lo hice. Pero normalmente hay esa tendencia a exculparse de la comisión de un delito. Por eso tenemos que estudiarlo caso por caso, con mucho cuidado, respetar los derechos de la víctima, que es muy importante, que la víctima no vaya a quedar desamparada en esto. Claro. Pero también estar conscientes de que si hay una persona inocente en la cárcel, es nuestra obligación sacarlo. Porque ni se hace justicia para la víctima ni para la persona privada de su libertad. La víctima, ¿qué gana teniendo un inocente en la cárcel y el verdadero culpable suelto? Entonces, poner a una persona en libertad que está injustamente detenida o que hubo violaciones muy severas a su procedimiento que hacen presumir que el delito no se cometió o que se construyeron algunas pruebas para perjudicarlo, ¿verdad? Pues eso sí es nuestra obligación atenderlo, revisarlo y caso por caso, si encontramos... ¿Se ha aplicado esta ley de amnistía ya en esos delitos de alto impacto? Todavía no. Todavía no. Concretamente hoy tenemos la primera mesa de diálogo, hoy a las 6 de la tarde en Toluca, tenemos la primera mesa de diálogo con una organización defensora de los derechos humanos que considero que lo ha tomado con mucha seriedad el tema. Es la organización Ceferino Ladrillero y su licenciado Lara Duque, lo han tomado con mucha seriedad. Y hemos tenido una interacción muy respetuosa y responsable, donde van a venir los familiares de las personas, ellos como organización que los agrupa, que los arropa, que los orienta, y vamos a dialogar, vamos a platicar, vamos a encontrar soluciones, pero lo primero y más importante, escucharlos. ¿Por qué se quejan de que nadie les escucha? Porque también se puede correr el riesgo, ¿no?, de liberar a alguien que sí es culpable. Eso es lo que no podemos permitirnos, porque entonces estaríamos afectando no solo a las víctimas, sino a la sociedad. Sin duda. Por eso tenemos que ser muy prudentes, muy cuidadosos y analizarlo con seriedad, con mucha seriedad. No a gritos, no con protestas sociales, sino con seriedad. Y si nosotros encontramos que una persona no debe estar en prisión por la razón que sea, actuaremos. Pero no permitiremos liberar a una persona que justamente ha sido privada de su libertad, donde hay una sentencia que es clara y sustentada. Pues sí, porque otra vez, pues las víctimas, claro, ¿no? Las víctimas, hay que respetarles los familiares de las víctimas. Y a las víctimas no debemos tampoco pedirles que hagan pronunciamientos, porque sería volverlas a victimizar. Sí, claro. Entonces, claro. Por eso nuestra responsabilidad es atenderlo con toda seriedad. Pero sí se ha aplicado la ley de amnistía para delitos de bajo impacto, para quienes han cometido delitos. Básicamente robos. ¿Cuántos me decías? De hecho, el dato, ha habido un par de avigiatos, robo de ganado. 1,160 tengo más registrados, o menos el dato, registrados 1,160 al día de hoy. Al día de hoy 1,160 y más o menos estamos liberando o analizando 50 a 70 casos por semana. Ya. Lo estamos analizando oficiosamente, vemos cuando no hay, si está reparado el daño, si es delito de bajo impacto, no hubo lesiones y el daño está reparado, se puede... Ahora, es una segunda oportunidad, no habrá una tercera, una cuarta y una quinta, ¿no? O sea, de hecho, cuando estas personas tenemos mucho cuidado, porque una persona puede delinquir bajo el nombre de Juan Carnitas y luego tiene otro nombre, Juan Pulques. Y entonces este señor pues es el mismo con diferente nombre, entonces puede sorprender a la ley puede hacerle fraude a la ley. No, cuidamos mucho de que la identidad sea correcta. Ricardo, pues te agradezco muchísimo. Ricardo Sodi es presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Pues son buenas noticias, la verdad. Y que tengan mucho éxito estos programas. Muchas gracias por el espacio. Al contrario, Ricardo, y me dio gusto verte. Igual. Vamos a hacer una pausa y regresamos con mucho más. Hoy jueves, la alegría del hogar, entre otras cosas. Volver. Esto es Me lo dijo Adela. Regresamos.